Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticero, un encuentro más como todos los viernes de 10 a 12. Les doy la bienvenida, soy Andrea Bernardi y hoy vamos a hablar, como siempre, de bastantes temas. Hoy tenemos un equipo un poquito más reducido, pero estamos todos, aunque no estemos presentes físicamente, estamos todos aquí. Les cuento quiénes somos los que hoy estamos haciendo Noticero. En la operación de radio, Nahuel Isela, como productor y también comparte tareas con Nahuel y coordinador de aire, Bruno Cayetti. Nos está acompañando, que ya nos está esperando en el control, Tommy Gagliardino. Y también se van a sumar Juan Pucciarelli, enviándonos su material siempre para analizar la situación. Ah, ¿viene? Ah, claro, sí, claro, viene, hoy está presente. Es que nos estuvimos acostumbrando a que nos mandaba material, pero hoy viene, lo vamos a saludar personalmente. Y te voy a pasar los datos, las redes, para que nos contactemos, para que nos mandes tus mensajes. Nuestras redes son @noticero.me en Instagram. También nos podés ver por twitch.tv/.0LA. En Facebook nos buscas como punto cero, en Facebook Radio.0 y también en la web .0.me/TV. Y también mensajes de WhatsApp 11 2408 7950. Pero hoy estamos de fiesta, hoy tenemos un festejo porque uno de nuestros integrantes, Bruno, está cumpliendo años, así que muchísimas felicidades, Bruno. Yo llegué a la radio y dije, ay, ¿cuántos globos? ¿Cuántos festejos? ¿Qué pasa? Claro, porque uno de los programas de la radio cumple 500 años, pero Bruno todavía no llega ahí. Igual está con todos los festejos también. Así que me parece genial. Lo compartimos, lo hacemos parte a toda nuestra audiencia, también para que, bueno, sepan que nos pasan cosas aquí en Noticero. Hoy vamos a tener noticias de economía también que nos va a transmitir Alejandro Nava. Y lo primero de lo que vamos a hablar, vamos a ir a un tema que en las últimas semanas está teniendo bastante, se habla bastante. Y yo no sé si sabemos tanto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque volvió al centro del debate la llamada Ley de Extranjerización de la Tierra. Pero detrás de esta discusión aparecen preguntas mucho más profundas. ¿Quién controla el territorio? ¿Qué significa soberanía en el siglo XXI? Y también, ¿cuál debería ser el modelo de desarrollo argentino? Son bastantes cuestiones, son profundas. A veces decimos, bueno, estos temas a mí no me atañen, no me pertenecen, no son parte de mi realidad. Y en realidad sí, sí, son parte de la realidad de todos, porque estamos hablando de nuestro territorio, de la soberanía de Argentina. Y parece que somos argentinos solamente cuando hay un mundial y ponemos las camisetas y las banderas y estamos a full. Pero esto también hay que defenderlo. Entonces, para aclararnos sobre este tema, vamos a comunicarnos con Gabriela Elías. Ella es profesora de historia, es integrante del programa de investigaciones sobre historia agraria y del Observatorio de Tierras. Muy bienvenida, Gabriela, un gusto. Eh, Presentate vos como gustes, comentanos cómo te podemos seguir, porque es un tema para continuar y seguir al tanto a ver qué es lo que va a pasar, porque en los próximos días se va a tratar en el Senado, ¿verdad? Hola Andrea, ¿cómo estás? La presentación que hiciste está bárbara, ¿eh? Así que yo no tengo nada más que agregar. Y con respecto a las redes que decís, aprovecho y entonces paso las redes del programa, que es de donde difundimos. Nosotros somos el programa de investigaciones de historia agraria, como bien lo decías vos, y dentro de ese programa está el Observatorio de Tierras. Nuestro Instagram es PRIA, que es PRIHA FCE de Facultad de Ciencias Económicas. Por ahí nos pueden seguir, bueno, y enterarse más, pueden ingresar por allí al mapa de extranjerización del observatorio, también lo pueden hacer por Google, pero bueno, en redes está bueno porque de ahí difundimos, problematizamos, desglosamos un poquito la información del mapa, de los informes que lanzamos y demás. Perfecto. Te escucho como por momentos parece que se aleja la voz. A ver. Como que...
acomodo, a ver si es un tema. Ahí vamos mejor, sí, sí. Gabriela, comentanos de qué trata el programa de investigaciones sobre tierra agraria y particularmente la tarea que realiza el observatorio. Bueno, el programa de investigaciones de historia agraria programa que ya tiene algunos años. Somos en su mayoría historiadores e historiadoras los que integramos ese programa, aunque también está Juli, que es socióloga, que a lo mejor ya la habrán visto en algún medio. Y el observatorio nace, tiene una existencia un poquito más reciente porque nace en diciembre del 2025, un poco de cara a esta discusión que se iba a dar este año, porque la ley de tierras rurales, que es lo que nosotros estamos tratando de alertar, que se quiere derogar y demás, primeramente se quiere derogar por decreto en el 2023, es una de las primeras medidas del gobierno, y ese decreto queda ido gracias a un amparo que presenta el Centro de Excombatientes de Malvinas, ¿no? Y entonces el Observatorio de Tierras nace con el objetivo de estudiar el fenómeno de la extranjerización de tierras en Argentina, pero además de alarmar a la población precisamente sobre, bueno, ¿qué implica la extranjerización? ¿Qué es la extranjerización de tierras? ¿Por qué le tenemos que poner atención? ¿Por qué sería preocupante que se abra un proceso de extranjerización en Argentina? Y con ese objetivo se arma el Observatorio de Tierras a fines del año pasado. O sea, como para ubicarnos un poco, el observatorio surge en el año 2025, pero previamente ya en el año 2011 se había sancionado la ley de tierras rurales, ¿verdad? Que tengo entendido, aclárame por favor, corregime, con el objetivo de limitar la extranjerización de la tierra en Argentina y establecía que la propiedad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Es así? Exactamente, la ley de tierras en Argentina se establece con muchísimo consenso en el 2011. Esto también hay que marcarlo. Es una ley que es aprobada mayoritariamente con el objetivo de ponerle un límite a una extranjerización de tierras que ya se venía dando. Nosotros tenemos procesos de extranjerización muy fuertes en Argentina. Uno está marcado durante la última dictadura cívico-militar, el siguiente es en los años 90 y finalmente en los años 2000 con el boom alimentario se abre otro gran proceso de extranjerización. Para ponerle un freno se firma esta ley de tierras rurales en Argentina en el 2011, que la primera regulación que pone es la que vos decís, que es, bueno, un territorio, ya sea a nivel departamento, provincia o nación, no puede estar controlado en más de un 15% por capitales extranjeros y a su vez tiene algunas otras restricciones. Por ejemplo, dentro de ese 15%, una misma nacionalidad no puede concentrar el 30%. A su vez, un mismo propietario no puede concentrar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o, bueno, sus equivalentes. Y además hay algunas otras restricciones que tienen que ver, como por ejemplo, a partir de un decreto del 44 firmado en el año 44, no se pueden comprar tierras fronterizas, extranjeros no pueden comprar tierras fronterizas. Y además, la ley de tierras lo que establece es que no se pueden comprar en manos extranjeras territorios que posean recursos hídricos o espejos de agua, ¿no? Esas serían a grandes rasgos las restricciones de la ley de tierras que tiene como un primer objetivo poner freno a la extranjerización, como ya dije. Un segundo objetivo es desincentivar la concentración de capitales en una misma región y a su vez cuidar ciertos recursos considerados fundamentales para la vida, como por ejemplo el acceso al agua. También mencionabas acceso a minerales, a zonas de frontera, a bosques. Eh, ¿Podríamos decir que hoy la tierra es un bien económico o es más que nada un recurso estratégico por la ubicación, por estos recursos justamente que mencionábamos? O sea, Me parece ¿cuál es el motivo que hace que eh, extranjeros individuales, personas físicas o personas jurídicas decidan comprar grandes extensiones de terreno, solamente por una inversión, por un bien económico, o hay algo más que todavía no se sabe y está ahí, que bueno, más o menos vamos con un poquito de lucidez, vemos que hay otras intenciones ocultas.
Bueno, primero aclarar que cuando hablamos de extranjerización de tierras y de propietarios extranjeros, nos referimos a grandes capitales y a grandes inversiones, jamás a extranjeros que a lo mejor migran, vienen a vivir acá, ¿no? A producir acá. Eso está amparado por la Constitución Nacional y la Ley de Tierras no restringe a esa gente, sino precisamente a los grandes capitales y grandes corporaciones. Con respecto a si la tierra es valor económico o se mide en función de su valorización económica u otra valorización. Bueno, hay algo que en el mapa del observatorio destaca de forma muy clara que es, a nivel nacional y a nivel provincial, la ley no se incumple, no hay ninguna provincia que posea más del 15% de extranjerización. Lo que sí sucede es que esto se incumple a nivel departamental, ¿no? Hay 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley y cuando uno hace lupa en esos departamentos se encuentra con lo que vos decís. No son cualquier tierra, o están en zonas de frontera o poseen recursos estratégicos como los que mencionabas, como por ejemplo el agua y los minerales, o están cerca o sobre vías fluviales comerciales importantes como el río Paraná, por ejemplo. Entonces, la valorización que se pretende hacer, que estos capitales extranjeros buscan acá, es netamente una valorización económica, ¿no? De hacerse con recursos que son considerados estratégicos para el desarrollo del país. Pero es interesante pensar que la valorización económica no es la única valorización del territorio que se puede hacer. De hecho, tiene un montón de formas de otras valorizaciones que tienen que ver con una valorización ecosistémica, ¿no? Aquellos que presentan grandes cursos de agua y agua dulce presentan una valorización ambiental y social muy importantes para las comunidades y familias que viven allí. Me parece que lo que está en discusión con la derogación de la ley de tierras es precisamente qué valorización va a primar, ¿no? ¿A quiénes le damos acceso a esas tierras y para qué le damos acceso a esas tierras? A estos grandes capitales y CEOs extranjeros. Definitivamente la mayor concentración de extranjerización está puesta en territorios que poseen recursos estratégicos al momento de pensar el desarrollo económico del país, ¿no? Que se asientan en las zonas cordilleranas, por ejemplo, con muchos minerales, con mucha agua dulce, estos canales comerciales importantes, por ejemplo, en las provincias de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, el mayor porcentaje de extranjerización que presentan lo tienen en los departamentos que están a la vera del Paraná, ¿no? Y Te el hago una Paraná no es consulta. cualquier río, si uno se lo quiere poner a pensar, es uno de los ríos más importantes del continente y es una vía comercial de las más importantes de Sudamérica. Cuando hablas de departamentos, estamos hablando de nivel municipal, ¿verdad? O sea, puede ser que todo un departamento quede en manos de no sé, por decir, un norteamericano. Sí, ¿Es eso? efectivamente. ¿Es eso? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, porque además a partir del mapa de extranjerización que nosotros lanzamos, nosotros lo hicimos con una lógica de semáforo, ¿no? Y entonces cuando uno entra al mapa de extranjerización, ¿qué puede ver? Que hay departamentos, incluso puede ser provincias, que están en verde. Eso significa que están por debajo del promedio nacional de extranjerización, que es de un 5%, ¿no? Entonces, aquellos territorios que tengan menos de un 5% de extranjerización van a figurar en verde. Después vos tenés territorios en amarillo, que son aquellos que no superan el límite de la ley, que es del 15, pero sí superan el promedio nacional, que es del 5. Y después Ujú. tenés en rojo aquellos que sí superan el límite fijado por la ley. Y lo que nosotros pudimos ver en este mapa es que hay 36 departamentos que están en rojo, que superan el límite fijado por la ley. Y dentro de esos departamentos hay 4 que están en una situación problemática porque presentan más del 50% de extranjerización. Muchísimo. Muchísimo. De hecho, en el observatorio, nosotros hoy mismo sacamos el sexto informe que analiza un poco cuál es la situación de Neuquén. Neuquén es una zona muy problemática. Tiene un departamento que es Lácar, donde está, por ejemplo, San Martín de los Andes. Lácar tiene más del 50% de extranjerización. ¿Y qué podemos ver? Que de ese 50% de extranjerización, la mayor cantidad se concentra en capitales estadounidenses. Es decir, hay una doble violación a la ley. Por un lado,
se incumple la ley de tierras de este 15% que te digo, y por el otro lado está concentrado en muy poquitas nacionalidades que superan el 30%, que es la otra restricción de la que te hablaba hace un ratito. Efectivamente, los problemas que pueden surgir en torno a esto son varios, porque em, cuando desde afuera una misma nacionalidad o una misma familia o un gran capital o fondo de inversión te controla un territorio, lo que te está controlando es qué se hace con la tierra, qué se hace con los recursos que están allí, quién toma las decisiones en ese territorio, porque si no es el Estado, la pregunta es, bueno, entonces ¿quién? ¿No? Por eso nosotros también hablamos de que representa un problema para la soberanía del país. O sea, ¿estos departamentos se concentran en alguna región en particular, en Patagonia, en el noroeste, en Mesopotamia, por ejemplo? Y mira, tenés distribuidos en varios lugares. Tenés algunos en la Patagonia, como es el caso, por ejemplo, de Cuyamén, como es el caso del Lácar que te mencionaba recién. Neuquén es una provincia bastante problemática en ese sentido, pero también se concentran. Hay muchísimos departamentos que están en zonas limítrofes. Entonces, por ejemplo, Misiones tiene un gran problema de extranjerización también. Sobre la zona cordillerana y las provincias cuyanas sucede lo mismo con los proyectos mineros, ¿no? Entonces, yo diría que si bien hay un patrón de concentración, no es que están concentrados en una misma región como puede ser la Patagonia, por ejemplo, sino que uno puede encontrar que en Salta hay departamentos ya pintados en rojo, en Misiones sucede lo mismo, en la Patagonia tenemos algunas provincias en donde pasa lo mismo, yo reciente citaba Chubut y Neuquén, ¿no? Y después en la zona cuyana. Entonces diría que están distribuidos mayormente por esas regiones. Te hago una consulta. ¿Qué argumentos utilizaban quienes defendían la ley 26.737 del año 2011 y quienes la cuestionaban? ¿Son los mismos cuestionamientos de hoy día? No, a ver, la ley cuando sale en el 2011 realmente sale con muchísimo consenso, ¿no? Y eso es interesante para pensarlo, porque no estamos hablando de tanto tiempo de diferencia. Hace 15 años esta ley se aprobó de forma muy fácil en el Senado, muchísimos votos a favor, casi por unanimidad. Entonces ahí hay un gran consenso con respecto a los peligros de la extranjerización. ¿Y qué pasó en estos 15 años que cambiaron tanto su forma de pensar los políticos que nos representan? Bueno, a ver, me parece que si bien nosotros hablamos de los peligros de este nuevo proyecto de ley que se llama Ley de la de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que nosotros lo llamamos Ley de Extranjerización, porque nos parece un nombre un poco más acorde, esta ley de extranjerización es absolutamente coherente con la ideología del gobierno y precisamente, digo, lo anunció su ministro de Desregulación. Tiene como objetivo desregular la compra y venta de tierras en Argentina, también pensando en liberalizarlas hacia el mercado. Digo, en este sentido, yo le encuentro bastantes similitudes a procesos propios del 76 y de los años 90, cuando sucede lo mismo. Hay una gran liberalización del mercado de tierras hacia el comercio mundial, ¿no? El problema para pensar con esto es que lo que uno de los, yo ya recién hablaba de los problemas de soberanía, por ejemplo, o quién controlaría recursos que son considerados estratégicos, también hay que pensar que si se liberaliza el mercado de tierras en Argentina, lo que va a suceder, como ya ha sucedido en los años 70, en los 90, en los 2000, es que el valor de la tierra va a subir muchísimo y eso va a hacer que los pequeños y medianos productores de aquí ya no puedan producir porque ni siquiera puedan pensar en alquilar una hectárea, ¿no? Porque si Claro. sube el precio exponencialmente, a quien produce a pequeña o mediana escala, le va a ser imposible competir con respecto a un gran capital, que es generalmente lo que ocurre. Con respecto a qué pasa en estos últimos 15 años, bueno, me parece que tiene que ver con
una ideología que ha ido creciendo que tiene que ver con cuestionar el rol del Estado en estos procesos y la presencia del Estado en estos procesos, ¿no? Me parece que hay un sentido común fuertemente instalado que tiene que ver con, bueno, personas realmente pensando, bueno, si el precio de la tierra aumenta exponencialmente, como yo te decía, eso va a ser beneficioso para el país, ¿no? Porque voy a terminar pudiendo vender a mayor dinero lo que antes vendía a menor dinero. Entonces, la hectárea que antes podía vender a 4 pesos, mañana la voy a poder vender a 8. Ojo con pensar que ese aumento exponencial sería beneficioso para los argentinos, porque en realidad sería beneficioso para quienes concentran la tierra en Argentina, que es otro gran problema que tiene Argentina, ¿no? Su concentración de tierras en muy pocas manos. Es Entonces, que siempre pasa lo mismo, se hace foco en lo que te quiero mostrar como positivo. Me quedé pensando en este doble nombre de la ley, que por un lado dicen ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y creo que nadie se opondría, porque me pongo a pensar, no, en mi casa yo quiero estar segura, no quiero que nadie se meta, por así decirlo. Pero cuando vemos que en realidad lo que se está haciendo es vendiendo las tierras, extranjerizando nuestra soberanía, la realidad es otra completamente diferente. Entonces, por eso tenemos que interiorizarnos tanto en estos temas, porque nos competen a todos. Es nuestro país. efectivamente, y a ver, me parece que lo que tienen de tramposos estos proyectos, lo que tienen de tramposo para la ciudadanía en general, que a lo mejor, no sé, se informa en los diarios, en la tele y lee, es que parten de una premisa que busca consenso, ¿no? Esta idea de que vos decías recién, bueno, ¿quién se opondría a defender la propiedad privada en Argentina? Que además la propiedad privada en Argentina no es una propiedad que esté fuertemente cuestionada. Digo, si uno mira la historia, la propiedad privada por parte del Estado siempre fue bastante resguardada, ¿no? El tema Sí, es una vez que que arrasaron sobre las poblaciones indígenas, todo pasó a ser de parte del Estado, a ganar territorio que, bueno, lo usurparon en definitiva. sí, que de hecho, digo, la gran propiedad terrateniente nace a partir de la avanzada hacia el sur y hacia el norte y los genocidios a las comunidades indígenas, efectivamente, pero hay que pensar que la propiedad privada no se puede pensar en términos absolutos, ¿no? Que la propiedad privada es el mayor derecho a respetar y tiene que estar de esa forma jerarquizado, sino que hay que pensar que la propiedad privada tiene una función social que tiene que ver con regular su uso para garantizar que ese uso de la tierra sea efectivo y responsable. Porque como recién hablábamos, no estamos hablando solamente de tierras, que de por sí igual son importantes, sino que estamos hablando de recursos que son muy importantes para las comunidades que viven alrededor, comunidades, familias, personas individuales, ¿no? Entonces, em, ya lo vemos con algunos casos en el sur que incumplen la ley, que tienen que ver con, por ejemplo, el caso Lewis o el caso Benetton, que a lo mejor son de los más conocidos. Bueno, que ya Lewis particularmente tiene sitiada un espejo de agua al cual nadie puede ingresar y nadie puede tener uso. Y hace algunos meses nosotros nos despertábamos con la noticia de la ONU hablando sobre emergencia hídrica, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente desregular el uso que se hace del agua dulce en Argentina. Entonces, es un proyecto de ley que parece caminar un poco a contramarcha de justamente los recursos naturales, la necesidad de preservar además el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos hablan de, bueno, es una manera de atraer inversiones para la producción. ¿Realmente es así? Todas estas tierras que se venden o esta desregulación que hay, ¿va a traer más inversiones? ¿Hay antecedentes en otros países, por ejemplo, con respecto a este tema? No, y tampoco hay antecedentes en Argentina. A mí me suena un poco iluso, ¿no? Que nos digan, no, no, pero si se venden las tierras va a haber inversiones y va a haber producción. ¿Producción de qué? ¿A costa de qué? Sí, para mí ese es otro gran sentido común que se pretende instalar al momento de dar esta discusión, ¿no?
Para mí la historia sirve también como un ejemplo de, bueno, si esto ya se aplicó, cómo funcionó antes y cómo podría entonces yo imaginarme que funciona ahora. En los procesos de liberalización de los que te hablé y que venimos mencionando, eh, esto no ha sucedido. Es decir, ¿ingresa un flujo de dinero al país? Sí. ¿Ingresan inversiones? Sí. ¿Eso después significa una distribución de la renta o un beneficio para la población en general? No. ¿Eso después significa la creación de grandes puestos de trabajo que, no sé, le dan trabajo a toda una comunidad de manera estable en el tiempo, etcétera, etcétera? No. Por el contrario, lo que sucede es que cuando tus recursos naturales y tus territorios los manejan desde afuera a partir de una valoración netamente económica, lo que tiende a suceder, y que en Argentina es un gran problema, es que tu estructura económica se vuelve cada vez más dependiente, ¿no? Porque la importancia geopolítica y económica de tu país tiene que ver con exportar materias primas que son importantes para la producción mundial de estos grandes capitales, estos grandes fondos de inversión, estas grandes empresas, ¿no? Entonces, los problemas que generan son varios. Primero, no representan una gran inversión beneficiosa para la sociedad en general. Esa renta no se redistribuye entre todos nosotros, sino que queda en pocas manos. Por otro lado, no significa la creación de grandes puestos de trabajo que te puedan brindar la posibilidad de una economía estable. Y en tercer lugar, te convierten a una estructura económica que en Argentina, como en toda Sudamérica, ya es bastante problemática, en cada vez más dependiente de grandes potencias, grandes poderes, grandes capitales, grandes empresas, Que son ¿no? los que marcan siempre para dónde hay que seguir o qué medidas se deben tomar, porque bueno, no vamos a ser inocentes con respecto a esto. Efectivamente. También, recién lo comentábamos, como un problema de soberanía. Yo te decía que hay un decreto del 44 que prohíbe las compras en zonas de frontera. Bueno, esto tiene como objetivo eh, resguardar la soberanía del Estado en función de que las zonas de frontera son altamente importantes para la soberanía de un país, ¿no? Totalmente. La situación, por ejemplo, de las provincias de Misiones, Corrientes, son problemáticas en ese sentido porque pareciera que todo el corredor fronterizo se está extranjerizando y la pregunta es, bueno, ¿qué sucedería si de este lado del país esas fronteras están controladas por extranjeros y del otro lado, por ejemplo en Paraguay, sucede lo mismo? Porque entonces eso se convierte en un corredor absolutamente abierto y sin control, en donde pueden pasar mercancías, pueden pasar personas, Tráfico de todo tipo. sin que el Estado las pueda controlar ni pueda regular, ¿no? Por eso nosotros alertamos acerca de cuidado, porque esta ley abre paso a problemas que son o irreversibles o muy difíciles de revertir, porque cuando el Estado pierde terreno sobre estas cosas, después es muy difícil que el Estado los vuelva a recuperar y sobre todo pueda combatir poderes concentrados tan importantes. Esto que acabas de decir no se nombra en prácticamente ningún lugar. El hecho de que puede ser territorio de acciones delictivas y que después no se pueda volver atrás. Efectivamente, efectivamente, por eso, porque hay algo, ya que estábamos recién hablando de los sentidos comunes, ¿no? Y esto de, bueno, sería beneficioso porque el precio de la tierra aumenta, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los sentidos comunes es, bueno, igual en un par de años esta ley se deroga y queda sin efecto y entonces no ¿Es es tan tan fácil simple derogar como... una ley? No, pero porque además, si fuese fácil, supongamos que, no sé, se aprueba esta ley y en 4 años se deroga. Supongamos que ese proceso es fácil. Lo que sucedió en estos años en donde la ley funcionó, te abre un montón de problemas que después es muy difícil volver atrás, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, ¿cómo expropiarías vos a esos grandes capitales que compraron tierras?
durante el periodo que la ley estuvo vigente, ¿no? ¿Cómo volvés atrás esa situación y esas compras que generó, por ejemplo, no sé, la aprobación de esta ley si es que se aprueba, ¿no? Claro. No es tan fácil como, bueno, escribimos, después borramos y acá no pasó nada, sino que la ley habilita un montón de problemas que después son muy difíciles de revertir. Quiero volver a algo que me comentaste al principio de la entrevista. Vos dijiste que la ley 26.737 del año 2011 contó con mucho apoyo, especialmente de la Asociación de Combatientes de Malvinas. Y creo que ellos son si puedo decir, casi los principales defensores de nuestra soberanía. Son los que realmente tienen conciencia. Por eso lo quería destacar y lo quería traer. Mm, sí, a ver, cuando nació el Observatorio de Tierras en diciembre, el objetivo era darle visibilidad a este problema que se intentaba pasar por debajo de la puerta, ¿no? Sin lugar a dudas, el Centro de Excombatientes de Malvinas tiene un rol central porque yo al principio te decía, esta ley ni siquiera se intentó llevar al Senado en primera instancia, sino que se intentó derogar la ley de tierras por decreto. Sí, Y a este través de un decreto DNU. y este decreto, cuando nadie hablaba de eso, quedó precisamente intervenido gracias a un amparo presentado por el Centro de Excombatientes de Malvinas. Es decir, no solo son un grupo que controla nuestras, no sé si controla, pero sí que está muy atento a nuestra soberanía, ¿no? Alertando sobre esto, sino que en gran medida ha sido pionero, porque cuando nadie discutía esto, ¿no? El que frenó precisamente con un amparo este decreto fue el Centro de Excombatientes de Malvinas, lo cual no me parece para nada paradójico, porque en gran medida esta lucha acerca de la soberanía de Malvinas, si bien es histórica, ha sido muy visibilizada por los excombatientes, ¿no? Que en múltiples ocasiones se han pronunciado por esto y por la soberanía de todo el territorio. Gabriela, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos trajiste muchísima claridad sobre un tema que es bastante confuso, deliberadamente confuso, porque tiene un fin, obviamente. Y bueno, es para que todos sigamos tomando conciencia. Los invito a nuestros oyentes a que sigan las redes sociales te pido, Gabriela, que las recuerdes, porque realmente la información es muy clara, es muy precisa y es amena para ir recorriendo y para interiorizarse. Por favor. Bueno, al mapa del observatorio pueden entrar poniendo observatoriotierras.ar, lo pueden poner en Google y por allí ingresan a los informes, ingresan al mapa. El mapa es muy fácil de leer, tiene esta lógica de semáforo que yo comentaba. Nos pueden seguir en redes, al PRIA, que es PRIHA-FCE, porque el programa es de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí tienen el link también para entrar al mapa del observatorio por si en Google no lo encuentran. Lo más importante, retomo un poco lo que decías, es informarse sobre esto, posicionarse sobre esto, ¿no? Formar parte de esta discusión. Nosotros estamos convocando a una gran movilización el jueves 6, que es cuando se vuelve a debatir el proyecto de inviolabilidad a la propiedad privada, que uno de sus objetivos, uno nada más, es derogar la ley de tierras. Después tiene un montón de otras reformas. Nosotros llamamos a concentrar el 6, particularmente, bueno, en Buenos Aires se hace frente al Congreso, pero se está haciendo en todas las provincias. Es importante estar ahí, es importante pensar que no es una discusión que trasciende la polarización política, que hay que salir un poco de esa lógica, porque estamos discutiendo un problema que nos afecta a todos a nivel nacional, independientemente de la afiliación política, independientemente de la ideología, independientemente de a quién hayas votado, independientemente de a quién apoyes hoy. Me parece que es importante trascender la polarización política que quizás está en el centro de todas las discusiones hoy y entender que esto es un problema nacional que nos afecta a todos hoy y hacia el futuro, e incluso te afecta si no vivieses en zonas rurales. No se trata de
la gente que vive en el campo que estaría afectada. No, se trata de un problema a nivel nacional en múltiples dimensiones y es importante involucrarse en la defensa de esos intereses. Gabriela, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Las puertas de Noticiero están abiertas para continuar sobre cómo va evolucionando este tema. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, un beso grande. Chau, chau. Bueno, te trajimos información como siempre para seguir reflexionando, para seguir pensando. Y me quedé con dos cositas. Cuando discutimos quién puede comprar la tierra, en realidad estamos discutiendo quién va a decidir el futuro de nuestro país. Y otra cosa que me quedó dando vueltas porque me vino la imagen cuando estaba hablando con Gabriela Elías es esa, esa bandera tan simple, tan humilde, tan precaria si se quiere, pintada con letras negras que desplegaron nuestros jugadores, nuestros representantes de la selección. Las Malvinas son argentinas y todos nos enorgullecimos. Todos sentimos que se nos abría el pecho y que éramos capaces de salir a gritar al balcón, no por el partido, por nuestras Malvinas. Y fíjate que fueron las asociaciones de excombatientes de Malvinas quienes alertaron sobre esta situación de que se está vendiendo nuestro país, nuestras tierras con recursos. Entonces tomemos conciencia y valoremos a estos héroes que lucharon en el 82 y que la siguen peleando todavía en el 2026. Vamos a una tanda.